Buenas noches, doctora, perdón. Buenas noches, doctora, perdón. Ocurrió un problema y se retiró de la transmisión. ¿Podría volver a prestar compartir su pantalla y junto con la diapositiva? Buenas noches, doctora. ¿Podría activar su micrófono? No se la escucha. Distinguida ponente y apreciable público, tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Kelly Amaru y esta noche seré la moderadora de este segundo ciclo de webinars, organizado por la AUCES, Asociaciones Universitarias de Sociedades Científicas Estudiantiles San Simón, en colaboración con la DICIT y las sociedades organizadoras SOCET, SOCEOC y SOCET. Recordarles que en la transmisión en vivo aparecerá un código que debe ser ingresado al formulario. Dicho formulario se va a encontrar fijado en los comentarios al final de la transmisión y estará habilitado por 10 minutos. Recomendarles llenar bien sus datos en el formulario para su certificación. Sin más que decir, me complace presentar a la doctora Mari Rose Ñáñez Villanueva. Para una mejor información de la doctora, ella es bioquímica farmacéutica de la UMS, es docente e investigadora, trabajó en el Hospital CETON, tiene una maestría en bioquímica, biología molecular y otras en educación superior. Es docente de la Facultad de Medicina y Bioquímica. Esta noche nos disertará sobre el tema respuesta inmune inducida por vacunas de COVID y su correlación con los niveles de vitamina D. Le cedo la palabra, doctora. Buenas noches, ¿me escucha muy bien? Sí, doctora. ¿Me logran escuchar? Primero, agradecer a la Sociedad Científica de la Facultad de Bioquímica por haberme invitado a presentar, en este caso, un trabajo de investigación que se ha realizado referente a las vacunas, la respuesta inducida, la respuesta inmune que estas vacunas inducen del COVID-19 y su correlación con los niveles de vitamina D. Entonces, dentro de lo que es la pandemia, Cochabamba Sin Virus, una plataforma que está conformada por un equipo multidisciplinario de personas que trabajamos en realidad en forma voluntaria, hemos estado trabajando en los últimos años en temas relacionados con COVID y específicamente con la vitamina D. Hemos hecho ya varios estudios, unos relacionados con el déficit de vitamina D que se ve que nuestra población tiene. Hemos trabajado también evaluando los niveles de vitamina D en pacientes graves en terapia intensiva. Y este trabajo que voy a presentar, pues, es relativo a la respuesta inmune que generan las vacunas del COVID-19 y su correlación con los niveles de vitamina D. Sabemos muy bien que el 2019, en diciembre, en China, se han presentado casos principalmente ligados a neumonías atípicas. Y en enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud, al ver que esto se expandía tan rápido, ha declarado como una emergencia a nivel internacional de salud pública. Posteriormente, sabemos muy bien que en marzo del 2020, esta enfermedad ha sido declarada como pandemia. Y en la actualidad, los datos que presento hasta enero del 2022, se han generado 835 millones de casos y 20,000 millones de muertes. Entonces, esta patología es una patología
generada por un virus, en este caso de la familia de los coronavirus. ¿Por qué se llaman coronavirus? Como podemos ver aquí, la estructura del virus tiene la forma de una corona. Y el que actualmente está generando esta pandemia es el de la familia de los SARS-CoV-2. Este virus, como podemos observar acá, tiene una cadena monocatenaria, es decir, una cadena simple de RNA que contiene 26.000 a 32.000 pares de bases y en su estructura posee 5 proteínas. Ojo, este RNA está cubierto por una capa lipídica y en la cual están estas 5 proteínas que van a cumplir funciones diversas. Una de ellas, muy importante, es la proteína S, que se conoce como espícula, y esta tiene la función de hacer que el virus se fije a las células hospedadoras, se fusione y sea la vía de entrada, principalmente como uniéndose a los receptores ACE. Sabemos muy bien que estos receptores se expresan en mayor proporción en pulmón, se expresan en el páncreas, en los riñones, en el corazón, en el sistema nervioso, y es por ello que las patologías asociadas a esta problemática de salud pues están ligadas a daños como procesos secundarios en estos órganos. También tenemos la proteína M de membrana, que está fija en esta monocapa lipídica, y esta proteína M se encarga de ensamblar las partículas virales. Tenemos la proteína E, que es la proteína de la envoltura, y principalmente esta se va a encargar de ensamblar los virus, liberarlos y también está ligada a la patogenicidad del virus. Tenemos a la proteína nucleocápside N, que esta proteína se va a encargar de empaquetar el genoma viral, llevar a cabo el proceso de replicación, multiplicación de este virus y también va a participar en esos procesos de señalización. Y últimamente se ha descubierto también que está la hemaglutina estearasa, esta proteína conocida como HE, y que la parte de hemaglutina en realidad fija a residuos de ácido siálico en la membrana de la célula huésped, y la estearasa hidroliza grupos acetilo. Entonces, la proteína S y la proteína hemaglutina estearasa serían las responsables de hacer que el virus se fije en la célula para que pueda ingresar a esta. Una vez al interior de las células, cuando el virus multiplica, esto va a generar una serie de síntomas. Entre los síntomas más comunes, sentimos cansancio, decaimiento, el paciente presenta fiebre, presenta tos, pero estas manifestaciones, estos síntomas van a ser variables dependiendo del tipo de cepa viral con el cual uno se contagia. Entre otras podemos mencionar el dolor de cabeza, diarreas, secreciones nasales, congestiones nasales que se generan. Principalmente la última genera dolores de garganta y dificultad respiratoria por el daño pulmonar que este virus genera, ¿no? A nivel del sistema inmunológico, sabemos muy bien que este sistema en el organismo lo que hace es protegernos de los agentes externos, que en este caso son amenazas para nuestro organismo. Entre estos podemos mencionar los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos, proteínas extrañas, sustancias extrañas que se consideran como antígenos, y también podemos mencionar, en este caso, este sistema inmune reconoce lo propio y rechaza lo que no es propio. Es decir, a través de este sistema de defensa va a eliminar esas células extrañas. O también las células dañadas. Por ejemplo, cuando se produce un cáncer, ¿qué es lo que pasa? Va a haber una mutación a nivel de los genes
principalmente estoy hablando de los oncogenes, y que estos van a desencadenar el cáncer, esa multiplicación descontrolada de células, ¿no? Entonces, el sistema inmune también colabora en esta respuesta. ¿Cuáles son esos componentes que forman parte de este sistema inmunológico? Tenemos una serie de órganos, tenemos células como las células en este caso los linfocitos, una variedad de linfocitos de helper 1, linfocitos de helper 2, los de helper 17, sustancias químicas y órganos del sistema inmunológico. A nivel de los órganos podemos mencionar acá al timo, en los huesos la médula ósea, encontramos al vaso, las amígdalas también tienen esa función de una respuesta inmunitaria, los nódulos linfáticos como órganos del sistema inmunológico. Y a nivel de las células encontramos pues los fagocitos, dentro de estos los neutrófilos, los basófilos, las células de defensa, los linfocitos, macrófagos, las células dendríticas, las células naturales killer, que son componentes de este sistema inmunológico. Entonces, así de fácil y resumido, podemos decir que son esos soldaditos que protegen a nuestro organismo de esos agentes externos extraños que van a generar daño en nuestro organismo. A nivel de la respuesta que genera este sistema inmunológico, tenemos la respuesta inmune innata, que es con la cual nosotros nacemos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la respuesta inmune innata? Nos referimos a las células granulocíticas, como los eosinófilos, los neutrófilos, los basófilos. No olvidemos, estas células son células que fagocitan esos elementos extraños. En este caso, el virus del COVID va a ser fagocitado por estas células. También en este grupo están los macrófagos, las células naturales killer que lisan y destruyen estos cuerpos extraños, las proteínas del complemento, podemos hablar de las células mastocíticas, de las células dendríticas. Entonces, este conjunto de células viene a conformar la respuesta inmunitaria innata, que repito, es la respuesta con la cual nosotros nacemos. Y se genera también la respuesta inmunitaria adaptativa. Esto, por ejemplo, si nosotros nos infectamos con COVID, SARS-CoV-2, pues este virus va a generar una respuesta tanto celular como humoral. Y en este caso, la respuesta celular es la que generan las células B, la respuesta humoral, generando la producción de anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Son las inmunoglobulinas. Estoy hablando de las inmunoglobulinas M, G, A, etcétera, que son glucoproteínas que prácticamente van a ir a atacar a cuerpos extraños. Y tenemos también, en este caso, la producción de células T de diferente variedad, dependiendo del tipo de marcadores que estos expresen. Vamos a tener en algunos casos células T, CD4 positivas, CD8 positivas, CD3 positivas, y estoy hablando de esa variedad de células T helper 1, T helper 2, las células linfocitos reguladores y los linfocitos en este caso 17, que están implicados en la regulación de la respuesta tanto de T helper 1 como de T helper 2. Entonces, en conjunto, nuestra respuesta inmunitaria está dada por estas dos respuestas, la respuesta innata y la respuesta adaptativa. En relación a la vitamina D, esta vitamina es una hormona de naturaleza lipídica y deriva del colesterol. No olvidemos que la vitamina D viene del colesterol y a través de los rayos ultravioleta que el sol genera, pues esta vitamina se va a activar y transformar en vitamina D3, se hidroxila a nivel de lo que es el hígado en la posición 25, luego va a ser transportado al riñón y allá se va a hidroxilar en la posición 1, formando la forma activa, que es la 1,25 dihidrocolecalciferol. Vitamina que tiene un rol muy importante en la respuesta inmunitaria. Y vamos a ver que en el estudio que nosotros hemos hecho, sí, la vitamina D, pues, colabora a que cuando nosotros tenemos niveles óptimos de esta vitamina,
evitemos las infecciones virales y en este caso la infección por COVID-19. Entre otras funciones que esta vitamina D tiene, podemos mencionar que está implicada en el metabolismo del calcio. Es decir, esta vitamina, al unirse a su receptor, lo que va a hacer es expresar los genes que codifican para las proteínas, en este caso, transportadoras de absorción a nivel del intestino, y además expresa esa proteína que va a transportar el calcio a los diferentes tejidos. Importante calcio, ¿para qué? Para la conformación de la estructura mineral en los huesos, en los dientes. Calcio muy importante para la contracción a nivel muscular. Y algo muy importante de la vitamina D es que esta estimula la división celular y la diferenciación a nivel del sistema inmunitario. Es decir, hace que las células, como vemos acá en este gráfico, TGLP1 sean transformadas en TGLP2. Y de esa manera, ¿qué es lo que está haciendo la vitamina D? Inhibiendo a las células TGLP1. Y estas células son productoras de citoquinas inflamatorias. En este caso estoy hablando de la interleuquina 6, que actualmente es un marcador para el COVID, ¿no? Se evalúa el nivel de esta interleuquina y de esa manera nosotros vamos a ver qué tipo de grado de afectación tiene ese paciente que está contagiado con COVID-19. Como decía, entonces, esta línea celular TGLP1 está implicada en la respuesta inflamatoria porque produce interleuquinas inflamatorias que COVID genera. Y la vitamina D, al bloquear esa respuesta, estaría evitando esos procesos inflamatorios. Ojo, más bien estimula la transformación de TGLP1 en TGLP2 y estos TGLP2 lo que hacen es más bien producir interleuquinas antiinflamatorias. Por ejemplo, dentro de estas, la interleuquina 8. Ojo, la TGLP17 es la que está implicada en procesos autoinmunes y la vitamina D más bien bloquea a estos TH17 y estimula a los T reguladores que van a ser los que van a regular a TGLP1 y TGLP2. Entonces, a nivel celular, como vemos, la vitamina D está jugando un rol muy importante en la respuesta adaptativa. Y no solo a ese nivel, sino también en la producción de anticuerpos, ¿ya? También la vitamina D frena o inhibe la maduración de las células dendríticas y más bien colabora a que exista esa diferenciación de macrófagos, de esas células fagocíticas. Y también la vitamina D está implicada en producir, en este caso, defensinas, que son moléculas que van a ir a tener una acción antiviral porque se encargan de eliminar virus principalmente, no solo virus, sino también bacterias. Además, ¿por qué eliminar bacterias? Porque activan la quimiotaxis. Cuando hablamos de quimiotaxis, estamos hablando de que van a reclutar células para que éstas actúen en ese sistema de defensa. ¿De qué manera? Fagocitando esos elementos extraños, en este caso fagocitando el virus de SARS-CoV-2. Y ojo, cómo matan al interior estos fagocitos, generando radicales libres. Es decir, tienen un sistema NADP-oxidasa, es una enzima. Las oxidasas que utilizan en este caso, las oxidasas van a utilizar el oxígeno como elemento receptor de electrones en esos procesos oxidativos. Y cuando esto sucede, esto está generando un radical, el radical superóxido. Ojo, este radical va a incorporar más electrones, hidrogeniones en este caso, y pues puede generar esa especie reactiva conocida como el peróxido de hidrógeno. Molécula que, si no es eliminada por la catalasa o glutatión peroxidasa, está en reacción con metales pesados, en este caso el hierro,
puede estar ahí el cobre, metales que se van a encargar de liberar electrones y hacer que esta molécula, al captar esos electrones, sea degradada, generando un radical que nosotros no lo podemos destruir. Y este radical es el radical oxidrilo. ¿Ya? Ojo, si el peróxido de hidrógeno actúa con la mieloperoxidasa que incorpora cloro en esas células, y esto va a generar el radical hipoclorito, y de esa manera es la lavandina que nosotros usamos, ¿no es cierto?, para eliminar virus, bacterias. En esos macrófagos, este radical lo que va a ir a hacer es, juntamente con estos otros, en este caso el oxidrilo, dañar nuestras células, generar a nivel de las membranas lipoperoxidación, y eso va a generar ruptura y daño. Entonces, el COVID genera daño en nuestras células porque precisamente está generando esa amplificación de radicales libres. También nuestras células fagocíticas utilizan este sistema que el COVID genera amplificación por este proceso, pues para eliminar a esos virus, a esas bacterias que fagocitan estos fagocitos del sistema inmunitario. ¿Qué pasa con las vacunas? ¿Qué son las vacunas? Las vacunas son preparaciones biológicas que se utilizan desde la antigüedad y que en realidad estas vacunas pueden tener diversas tecnologías. Utilizan en algunos casos, por ejemplo, virus atenuados, y estas vacunas van a generar una respuesta inmunitaria. Ya hemos explicado, puede ser la respuesta humoral y la respuesta celular. Cuando hablamos de la respuesta humoral, ¿a qué nos referimos? A que las células, los linfocitos B, están produciendo anticuerpos que van a ir a reconocer esas moléculas extrañas, eliminándolas del organismo. Y a nivel de la respuesta celular, ya hemos mencionado los linfocitos T helper 1, T helper 2, los T helper 17, las reguladoras, los linfocitos naturales killer, todos estos van a también estar implicados en ese proceso de destruir, generar, como dijimos hace rato, la quimiotaxis y hacer de que engloben esas sustancias extrañas y eliminen a través de la formación, como ya mencionamos, de radicales libres. ¿Qué tecnología usan las vacunas? Dependiendo de la marca. En el caso de las vacunas COVID-19, las vacunas Sinopharm, la Sinovac, utilizan la tecnología de usar virus inactivos. Y pues este antígeno viral, en el caso del SARS-CoV-2, lo que va a generar, como hace rato ya hemos mencionado, es una respuesta humoral y también generar más adelante la memoria a nivel de lo que es esta respuesta inmunitaria, ¿sí? La Oxford y la AstraZeneca, como la Oxford producida en Inglaterra, la Janssen en Estados Unidos, la Sputnik en Rusia, pues utilizan en este caso un adenovirus que al interior incorpora un gen, en este caso el gen que codifica para la proteína S, es decir, para la espícula. Y esta proteína va a servir como antígeno para que nuestro organismo produzca esos anticuerpos contra el virus del SARS-CoV-2 y de esa manera nos defienda, ¿sí? Nos defienda, nos proteja y evite las complicaciones o evite, en este caso, la infección por SARS-CoV-2. Si nosotros analizamos la tecnología de la Pfizer, la Moderna, estas vacunas utilizan el RNA mensajero del virus completo, es decir, su material genético, y en este caso, este RNA va a servir como material y se va a encargar de la generación de la respuesta inmunitaria, en este caso, la producción de anticuerpos y la producción de las células del sistema inmunológico que van a ir a atacar a estos agentes extraños, en este caso al COVID-19. Bueno, con esa pequeña introducción vamos a describir el trabajo que se ha realizado en este estudio. Consiste como objetivo general en contribuir a la vigilancia epidemiológica haciendo una evaluación de la respuesta
humoral que inducen las vacunas COVID-19, es decir, evaluar la producción o los niveles de anticuerpos que producen las vacunas y correlacionar con los niveles de vitamina D. Los objetivos específicos que en este caso nosotros nos hemos planteado es estudiar los niveles de vitamina D en la población de estudio y su relación con los parámetros poblacionales y clínico-patológicos, y estudiar la influencia de variables como la edad, el sexo, las comorbilidades sobre los niveles de vitamina D y los niveles de anticuerpos neutralizantes que están generando las vacunas. Y como tercer objetivo, comparar los niveles de los anticuerpos neutralizantes que generan los distintos tipos de vacunas aplicados en Bolivia. En este caso, se han aplicado en el momento que hicimos el estudio 3 vacunas, la Sputnik, la Pfizer y la AstraZeneca, ¿no? Entonces, también hemos evaluado el tiempo de persistencia de la respuesta inmunitaria que generan estas vacunas. Para ello, la metodología utilizada en relación al análisis de la concentración de vitamina D, se ha utilizado el método de quimioluminiscencia, y para evaluar, en este caso, la producción de anticuerpos IgG anti-SRBD, se ha utilizado el método de ELISA, porque en este caso hemos evaluado la capacidad neutralizante de los anticuerpos por SBNT a través, repito, del método de ELISA. Estos estudios han sido realizados en los laboratorios Praxis y Biosearch. Ojo, pues acá lo que se ha hecho es campañas a nivel de la población para incentivar a que se hagan los análisis en estos 2 laboratorios a precios módicos, y de esa manera nosotros, a través de pedirles el consentimiento informado, hemos aprovechado en estas muestras que esos pacientes se han hecho este tipo de estudios, podamos hacer el análisis respectivo. ¿Cuántas muestras se han analizado en el laboratorio Praxis? 124, en el laboratorio Biosearch 228, y estos resultados han sido analizados principalmente por investigadores de la Universidad Mayor de San Simón, y aquí debo mencionar a Claudia Hopner de tecnología, Jerry Solís también de tecnología, Patricia Rodríguez, ella es inmunóloga, tiene un doctorado en inmunología, y mi persona, que tengo doctorado en biología molecular, que principalmente se está encargando de la vitamina D, el estudio referente a la vitamina D, ¿sí? Para evaluar los niveles de anticuerpos neutralizantes post vacuna relacionados con la vitamina D, se ha hecho un análisis de correlación de variables poblacionales por el método de ANOVA para una variable y para 2 vías el test de Turkey. Y para evaluar la heterogeneidad intergrupal se ha utilizado el test de chi cuadrado. ¿Cómo se ha distribuido en este caso los niveles de vitamina D en 3 grupos? El grupo que tiene niveles menores a 30, en este caso, se ha clasificado como el grupo que tiene valores subóptimos, aquel grupo que está entre 30 a 90 nanogramos por ml, el grupo de valores óptimos, y aquellos que tienen niveles superiores a 90 nanogramos por ml serían los supraóptimos. Acá debemos indicar que si bien la vitamina D juega un rol muy importante como hormona, estimulando la respuesta inmunitaria como una molécula antiinflamatoria y cumple muchas funciones en el organismo, pues en elevadas concentraciones más bien es algo negativa. Si los niveles se encuentran más de 90, y eso hemos observado en los resultados que no he puesto, que los niveles de vitamina D elevados prácticamente inhiben la producción de anticuerpos. Por eso hay que tener mucho cuidado en cuanto a la terapia con la vitamina D. Se debe hacer un seguimiento
de los niveles cuando uno está haciendo el consumo de esta vitamina D. Lo más aconsejable es recibir rayos solares al mediodía de 11 a 2 de la tarde, porque en ese horario, pues los rayos ultravioleta beta que utiliza en este caso el metabolismo de la vitamina D son más fuertes y más efectivos, ¿ya? 15 minutos de exposición a media hora es ideal. Si se puede todos los días, mucho mejor. Yo veo que hay gente en la cual se ha expuesto durante periodos más largos. Por ejemplo, conozco una persona, en este caso Javier Bellot, él ha estado en el campo durante varios días, expuesto al sol todos los días, y ustedes no imaginan, su vitamina D estaba en 160, un valor hiper elevado, ¿no? Entonces, nomás los rayos solares son importantes para la producción de vitamina D. Bueno, ¿cuáles son las características poblacionales de los grupos de estudio? En este caso, en verde vemos la población del laboratorio Biosearch, los datos de las características poblacionales del laboratorio Biosearch, y en celeste del laboratorio Praxis. Si nosotros observamos a nivel de sexo, son las mujeres las que más han participado en este estudio. Hemos tenido mayor población de mujeres. En relación a Praxis, casi es equiparable el número de participantes varones y mujeres. En el grupo de Biosearch debemos indicar que este grupo poblacional son la gente que está vendiendo en los mercados y la gente de los medios de comunicación, los que han participado en este grupo como población. En cambio, en el laboratorio Praxis tenemos principalmente a la gente del lado norte, gente que en campañas anteriores nosotros hemos indicado que pues debería consumir vitamina D. Sin embargo, se ve que como no estaban muy expuestas al sol, pues a nivel de lo que es la vitamina D, más bien ese grupo poblacional, como es la gente que está en los mercados, los que están en los medios de comunicación más expuestos al sol, tienen mejores niveles de vitamina D en relación al laboratorio Praxis, como podemos ver acá, ¿no? Y referente a la edad, el mayor porcentaje en el laboratorio Biosearch más bien son menores a 50 años. En cambio, en el laboratorio Praxis casi es parecida a la población, sin embargo, es un poquito más numerosa, mayores a 50 años. En relación al contagio por COVID-19, la población que más contagios, como podemos ver acá, se ha contagiado con COVID-19 es esa población que está más expuesta, la que está en los mercados, los medios de comunicación, ¿no es cierto? En cambio, en el laboratorio Praxis, el número de personas que ha sido contagiada con COVID-19 es menor. ¿Qué resultados tenemos respecto a las enfermedades crónicas? Vemos acá que el 52% de la población no presenta enfermedades crónicas, el 30% presenta alguna enfermedad crónica y el 18% presenta más de una enfermedad crónica. Referente a esas enfermedades crónicas, la más prevalente es el asma. Aquí vemos en anaranjado. Luego la hipertensión arterial. Posteriormente están las dislipidemias. No olvidemos que los valores elevados de lípidos también generan elevaciones en los ácidos grasos y estos, al degradarse por los procesos de beta oxidación, están generando estrés oxidativo. Y es por ello también que en los obesitos encontramos mayor prevalencia, en este caso, de enfermedades crónicas. Y es la población que prácticamente está más contagiada con COVID-19 y la población que está con mayor riesgo a otras enfermedades, ¿no? Entonces, debemos tener mucho cuidado. Acá en Bolivia no se
no se considera todavía la obesidad como una gran problemática, pero con el COVID ya estamos viendo que la obesidad es uno de los factores como comorbilidad para el contagio de esta enfermedad. ¿Qué resultados obtuvimos en relación a las evaluaciones de los niveles de vitamina D? Pues el 61%, como podemos ver acá, de esta población está en valores no óptimos, es decir, sus niveles de vitamina D están menores a 30 nanogramos por ml. Si nosotros relacionamos los niveles de vitamina D con las enfermedades crónicas, en aquellos pacientes que no presentaban enfermedades crónicas, el 22% tenía valores menores a 30, no óptimos. En cambio, en aquellos que sí presentan enfermedades crónicas, es decir, comorbilidades, pues el 50% de esta población tenía valores insuficientes de vitamina D. ¿Qué es lo que podemos observar referente a la vitamina D y los rangos de edades? Aquí nosotros observamos esta población que tiene 50 años y más de 50 años. ¿Qué porcentaje de esa población tiene niveles bajos de vitamina D? El 43%. En cambio, en aquella población menor a 50 años, solamente el 32% tiene valores insuficientes de vitamina D. Entonces, podemos indicar que a mayor edad, menor nivel de vitamina D, y eso se ha visto en muchos estudios que se han realizado referentes a la vitamina D. Nuestros datos, entonces, son concordantes con aquellos datos que ya se conocen en otros países. ¿Qué es lo que pasa con los niveles de vitamina D y las enfermedades crónicas? En este caso, el COVID-19 y las enfermedades crónicas. Acá podemos ver que aquellos pacientes que tienen comorbilidades, estoy hablando de obesos, hipertensos, aquellos que tienen asma, aquellos que tienen diabetes, aquellos que tienen dislipidemias, pues el 100% de esa población se ha contaminado con COVID. Y esto sí tiene una correlación significativa. Los resultados muestran que sí, en el estudio, por ejemplo, que nosotros hicimos de pacientes en terapia intensiva en estado grave, estos están con comorbilidades y son los que están en terapia intensiva complicados, ¿ya? Ojo, no olvidemos entonces el 100% de esos pacientes que tienen enfermedades crónicas han sido contaminados o contagiados con COVID-19. Ojo, el rango de la vitamina D en estos pacientes con enfermedades crónicas, el 75% de estos pacientes tiene valores bajos de vitamina D, está menor a 30 nanogramos por ml. Y solamente el 25% en rangos óptimos. Y eso se ve, ¿no? En estudios previos, si nosotros revisamos la bibliografía, pues pacientes con enfermedades crónicas, principalmente los obesos, los hipertensos, y se han contaminado de COVID-19 y son los que mueren. Precisamente, ¿por qué? Porque pues estas enfermedades están ligadas a estrés oxidativo, procesos inflamatorios, y como esta patología incrementa esos procesos, más fácilmente los va a matar, ¿no es cierto? ¿Cuál es el resultado referente a la generación de anticuerpos que producen las vacunas COVID-19? Podemos ver que hay una seroconversión efectiva del 63%. Y dentro de los diferentes tipos de vacunas, la que menor seroconversión ha tenido es la Sinopharm, solamente 55%. La que mejor seroconversión tiene en este caso es la Pfizer, 92%. La Sputnik, si recibimos 2 dosis, genera una seroconversión de 80%.
y la AstraZeneca 61 y la Sputnik con una sola dosis solamente 58% de seroconversión. En conclusión, al ver los resultados, podemos indicar que la Pfizer es la que tiene un mejor efecto en la generación de anticuerpos, es decir, nos protege mucho mejor. Respecto a los efectos adversos que las vacunas generan, hemos visto que en relación a la primera dosis, el 30% de estos pacientes indican que tienen al menos un efecto adverso y entre esos tenemos dolor de cabeza, fiebres, decaimientos principalmente. A nivel de la segunda dosis, el número de personas que presentan efectos adversos disminuye y en este caso es 18%. Ojo, referente a la seroconversión en pacientes con infección y sin infección previa, podemos observar que en color azul estamos indicando aquellos que al menos se han contagiado una vez, en algunos casos 2 o 3, y en color verde aquellos que nunca se han contagiado con COVID-19. La seroconversión, como podemos observar acá, en el caso de la Janssen, aquellos que se han contagiado más de una vez, pues es lógico, su respuesta va a ser mucho mejor de seroconversión, porque no olvidemos, si nos hemos infectado con el virus, este ya ha generado una respuesta inmunitaria, ha generado una memoria y la vacuna en estos pacientes que han sido contagiados va a tener una mejor respuesta. También se ha visto en el grupo de laboratorio Praxis las mezclas, es decir, si yo recibo 2 vacunas diferentes, mi seroconversión es mucho mejor, más efectiva. Entonces, acá podemos indicar de que es bueno vacunarse con 2 vacunas diferentes, no con la misma vacuna, la respuesta es mucho mejor. Es mucho mejor si nosotros recibimos 2 o 3 dosis y eso es lo que están aconsejando actualmente los del gobierno, ¿no es cierto? Vacunarse nuevamente, ya muchos estamos en la 4ª dosis. ¿Por qué? Porque la respuesta de seroconversión no es muy duradera, como vamos a ver en este gráfico. El decaimiento de las vacunas, en el caso de Sputnik, ya a partir de los 65 días, como podemos ver. ¿Cuál es el valor óptimo? Hasta 10, más de 10 mejor. Menos de 10 no es una buena respuesta y nosotros podemos ver acá la respuesta está disminuyendo. Los puntitos azules son personas que en realidad tienen edades menores a 50 años y los puntitos estos medio celestes son aquellos pacientes que tienen edades más de 50 años y referente a Sputnik vemos que la respuesta de esta vacuna en los viejitos no es muy buena, ¿no? Porque ahí tenemos mayores puntos, aunque también tenemos aquellos que tienen edades menores a 50 años. En relación a la Sinopharm, pues también vemos en los mayores de 50 años el decaimiento es más rápido y la Pfizer sería la que tiene un mejor tiempo de decaimiento, ¿no? Mayor tiempo, perdón. En este caso, hemos analizado hasta 90 días y todavía su respuesta permanece. Viendo estos resultados, pues la Pfizer sería la más aconsejable entre las 3 vacunas que en este estudio hemos estudiado, ¿no? Y se ha hecho una aplicación a través de aplicaciones, el estudio del decaimiento en el tiempo, y vemos ahí, ¿no? Esta vendría a ser la gráfica para la Sputnik, esta para la Sinopharm y esta gráfica para la Pfizer. ¿A qué conclusiones llegamos con estos resultados? Que los niveles de vitamina D están influenciados por la presencia de enfermedades crónicas, es decir, en aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas, pues, ojo, los niveles de vitamina D están más bajos. ¿Qué sugieren además estos resultados? Pues que si la vitamina D se encuentra en rangos óptimos de 30
a 90 nanogramos por ml, pues la vitamina D va a tener un mejor efecto protector frente a la infección por SARS-CoV-2. También nuestros resultados reflejan, como hemos mencionado, que en nuestra población cochabambina estos niveles de vitamina D están en rangos no óptimos, en un 61%. También los resultados sugieren que todas las vacunas tienen un perfil de efectividad y seguridad favorable. Sin embargo, entre estas, la que mejor perfil de efectividad tiene es la Pfizer. También sugieren que no existe una diferencia entre las efectividades de cada vacuna a un nivel de producción de anticuerpos neutralizantes. Ojo, de acuerdo al decaimiento, hemos visto que los anticuerpos en realidad generados por estas vacunas decaen rápidamente y es por eso que debemos vacunarnos y lo que se ve es vacunarse cada vez que, en este caso, empezamos a incrementar los casos de COVID, ¿no? Mínimamente cada año a lo que vemos y eso hay personas de edad avanzada que se están vacunando considerando menores tiempos inclusive. Bueno, hasta acá les presento los resultados. Estoy dispuesta a escuchar las preguntas. Hola. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Muchas gracias por la excelente disertación, doctora. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Como primera pregunta tenemos de Jimena Aguilar Flores. ¿El deterioro celular por este virus fagocita las mitocondrias y cuál es el impacto, doctora? A ver, no entiendo. ¿Se refiere a que el virus puede generar daño a nivel de las mitocondrias? ¿Sí? No está clara la pregunta. A ver, vuelve a leer, por favor. El deterioro celular por este virus fagocita la mitocondria y cuál es el impacto. Bueno, no fagocita el virus la mitocondria, invade la mitocondria, podría. En realidad, lo que va a generar el daño mitocondrial va a ser a nivel de la producción de radicales libres. No olvidemos que el virus está generando hipoxemias, ¿no? Falta de oxígeno. Y esa falta de oxígeno sí genera la producción de radicales libres a nivel mitocondrial. Si hay bajos niveles de oxígeno, la coenzima Q del sistema de la cadena respiratoria va a ceder el electrón, como hace rato dije, al oxígeno y va a generar el radical superóxido y después este va a amplificar una serie de reacciones hasta generar radicales oxidrilos y estos van a ir a generar el daño mitocondrial. Es decir, si hay daño mitocondrial va a haber depresión de la producción de energía y si hay depresión de producción de energía, pues nuestras células mueren, ¿no? Como segunda pregunta de Rosario Céspedes, si los pacientes tienen deficiencia de vitamina D, ¿cómo lo funciona con el suplemento de vitamina D colecalciferol? Por experiencia propia les puedo indicar de que la suplementación es personalizada. Eso va a depender de la edad. No olvidemos que a mayor edad, y hemos visto en los resultados que he presentado, los niveles de vitamina D están más bajos. También va a influenciar, en este caso, el índice de masa corporal. En los obesos, los niveles de vitamina D están más bajos. Entonces, si es un paciente obeso, tiene que tomar mayor dosis. Si es una persona con comorbilidades, pues también sus niveles están bajos y tiene que tomar una mayor dosis. Entonces, la dosis va a depender mucho de qué tipo de paciente es y debe ser siempre monitoreado por un médico. Además, yo, por ejemplo, he tomado 5,000 unidades durante 3 meses y en ese periodo les puedo decir que mi vitamina D todavía no ha llegado a los valores óptimos, estaba en 47. Probablemente necesitaba subir un poco más, pero tampoco quería por el temor de que podría yo tener intoxicaciones y más bien una respuesta negativa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado.
Como tercera pregunta, doctora, de Jimena Aguilar Flores, ¿qué cantidad de alimentos, fuentes de vitamina D tendría que consumir para no caer en la deficiencia de estas vitaminas? Las fuentes de vitamina D son el huevo, por ejemplo, tenemos en las nueces vitamina D, tenemos en el pescado vitamina D, en el aceite de hígado de bacalao, en algunas frutas también hay, entonces debemos, principalmente más que frutas, verduras, existe la vitamina D y es bueno consumir este tipo de alimentos, ¿no? En cuanto a cantidades, no se conoce todavía qué cantidad podría ser la suficiente, pero hay que tener varias cosas en consideración, no solamente el consumo de una buena alimentos ricos en vitamina D, y en este caso, como les podría indicar, también hacer ejercicio, es importante, ¿no? El ejercicio y bajar de peso para poder tener buenos niveles y exponerse al sol, además de generar una buena alimentación que tenga, en este caso, vitamina D, ¿no? Gracias, doctora. Como última pregunta tenemos de Rosario Céspedes, ¿qué pasa con los pacientes persistentes de la COVID-19 y sus variantes? Hay el peligro de que no olvidemos que como es un virus monocatenario, tiene una sola cadena de RNA, este virus podría generar mutaciones y eso es lo que pasa, ¿no? Y dependiendo del tipo de mutación, las recombinaciones que en algunos casos se puede generar también, esto puede dar lugar a variantes en algunos casos no patógenas o muy patógenas, ¿no? Eso hay que ver dependiendo del tipo de virus mutagénico que se vaya generando, ¿no? Entonces, todavía va a persistir esto y justamente a nivel de vacunas, lamentablemente, si bien las vacunas nos protegen, evitan a que nosotros nos contagiemos con el virus y además de protegernos, pues lamentablemente no tienen un tiempo de duración de una respuesta humoral. Probablemente la celular no está todavía bien estudiada, esté funcionando, pero no tenemos datos todavía sobre eso, está en estudio y a mi criterio todavía vamos a tener problemas por muchos años todavía. Muchas gracias, doctora, por la disertación. Recordarles que el formulario se encuentra habilitado y recomendarles que llenen bien sus datos para la certificación. Hasta luego y gracias por la invitación. Sigan adelante. Les deseo muchos éxitos en estos webinarios o ciclo de webinarios que las sociedades científicas de San Simón están organizando. Un gusto. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Agradecer a las personas que hicieron posible este segundo ciclo de webinars, a la doctora Mari Rosa Ñáñez y a todas las personas que están viendo esta transmisión en vivo. Los invitamos a la disertación del día de mañana con un nuevo tema y a que sigan nuestras redes sociales para una mayor información de las actividades que se van a ir realizando en el transcurso del año. Gracias por su atención prestada. Permiso.